Muy buenas tardes, queridos compatriotas peruanos. Soy Carmen Díaz Mendoza, licenciada en Traducción e Interpretación y profesora de Español para extranjeros. En estos momentos voy a comenzar a hablarles sobre un tema muy importante de nuestro país, que es nuestra literatura peruana. Comenzar hablando sobre las diferentes etapas de nuestra literatura peruana. Comenzamos con literatura prehispánica. La literatura prehispánica fue un conjunto de manifestaciones de las culturas que existieron antes de la llegada de los españoles. Sus características fueron anónima, porque nunca las firmaban sus obras, porque no les interesaba. Agrarista, porque el tema principal era la tierra y el trabajo agrícola, ya que su principal actividad económica era la agricultura en el tiempo de pre-inca y en el tiempo de nuestros incas. Y era oral, porque la transmitían de padres a hijos, como moralejas y enseñanzas que los padres... Los géneros literarios que escribieron en el tiempo pre-inca e inca fueron la épica, que escribía mayormente el origen de un pueblo con hazañas sobrenaturales. También tenemos el género de la lírica, dos tipos de composiciones, como el aire, que eran composiciones e himnos dedicados a los dioses, y el aragüí, que era un de tono confidencial que expresa el amor sentimental. También destacó el género dramático. El drama eran representadas mediante tragedias y comedias. A continuación, continuamos con la literatura de la conquista. Literatura durante el tiempo de la conquista, es decir, cuando los españoles nos conquistaron, inició en el año 1532 y terminó en el año de 1542. ¿Qué géneros destacaron en esta época de este tipo de literatura? Destacaron las coplas, que eran composiciones cortas de tradición española, cantadas para ridiculizar y burlarse. Romances. Este origen también proviene de España, pero con una combinación de literatura épica, que son sucesos y hazañas, con una mezcla de lírica, que son los sentimientos, es decir, expresaron los sentimientos que tenían los españoles contra los indios, ¿no? Los incas. También destacaron las crónicas, que son españolas. Representantes máximos fueron Pedro Cieza de León y Juan de Betanzos. Mestizas, acá viene un cronista muy importante, Inca Garcilaso de la Vega, con su obra Los Comentarios Reales de los Incas. Y también tenemos crónicas indígenas que destacaron Tuti Cusillupanqui y Felipe Guamán Poma de Ayala. Felipe Guamán Poma de Ayala escribió una obra muy importante que se llamó Nueva Crónica y Buen Gobierno. Continuamos con la siguiente etapa de nuestra literatura peruana, que es la literatura virreinal. En la literatura virreinal fueron sus características renacentista, barroca y neoclasismo. La renacentista fue una admiración a la antigüedad grecolatina, marcando el curso ya prácticamente del siglo XVI. Sus representantes máximos fueron Diego de Ojeda con su obra La Cristiada y Juan del Valle Caviedes con su obra Diente del Parnaso. Luego tuvo otra característica, que fue la barroca. Destacó en la lírica con la representante máxima, que fue Amarilis con su obra Epístola a Abelardo, y Juan Espinosa Medrado. Luego, el neoclasismo. El neoclasismo fue una característica también de la literatura virreinal, que consistía en el equilibrio, armonía y la pureza del idioma. Ellos combinaron esas tres cualidades para escribir obras con característica neoclasismo. Y su representante máximo fue Pedro Peralta Ibanuevo con su gran obra Lima Fundada. Continuamos con la literatura de la independencia. La literatura de la independencia inició en 1810 y terminó en 1821.
Este tipo de literatura se manifestó por la realidad política de la época. Sus características principales fueron patria, es decir, que estaban en contra de los españoles y muy separatistas. Tenían el anhelo y deseo de independizarse de los españoles. Su principal objetivo primordial era la libertad y tenían un gran sentimiento y admiración por el indio. Destacaron mucho y escribieron mucho en sus obras el sentimiento indígena. Fue el tema principal durante la literatura de la independencia, que consistió en conclusión el resurgimiento de la cultura aborigen del dominio español. Continuamos con los géneros de esta literatura de la independencia. Los géneros que destacaron en la literatura de la independencia fueron las coplas, composiciones por el sentir popular, las odas, que eran composiciones extensas y grandilocuentes y versos rotundos, las fábulas, cuentos célebres para enseñanzas, los ensayos, que eran impartir ideas precursoras para nuestra independencia de España. Y su representante máximo fue Mariano Melgar. Él escribió elegías, odas, carta a Silvia, yarabíes y muchas fábulas con fines de enseñanzas morales. Continuamos ahora con la literatura de la República. La literatura de la República hay bastantes corrientes literarias, desde 1821 hasta la actualidad, continúa en la actualidad. En la literatura de la República cabe destacar que fue una combinación entre el neoclasismo y el romanticismo enfocado en la realidad de las costumbres. Sus características fueron pintoresca, moralista, irónica y satírica. Continuamos con los representantes máximos de la primera etapa de la literatura de la República, que fueron José Faustino Sánchez Carrión, con su gran obra Cartas del Solitario de Sayago, José Joaquín Olmedo, con su gran obra A la Victoria de Junín, Manuel Asensio Segura, con su gran obra La Saya y el Manto, y Narciso Ariztía, con su gran obra El Padre Orán. Continuamos con la corriente del realismo, continuando con esta misma etapa de literatura de la República. Las características del realismo fueron, trató sobre la realidad circundante y destacaron en novela y ensayo. Los representantes máximos durante la corriente del realismo en la etapa de la literatura de la República fueron Mercedes Cabello de Carbonera, con su gran obra Los Amores de Hortensia, y Manuel González Prada, con su gran obra Páginas Libres. También destacó Clorinda Mato de Turner con su gran obra Ave sin nido. Continuando con estas corrientes literarias del siglo XX, literatura de la República, pasamos a la segunda mitad del siglo XX, que es 1920 hasta 1950. La siguiente corriente es el modernismo, cuya característica fue que todos los temas de las obras literarias se basó su origen en Hispanoamérica, el arte por el arte, uso de la música y culto a la belleza. Los representantes máximos del modernismo fueron Manuel González Prada, con Páginas Libres. Él continuó en la etapa del modernismo en la literatura de la República. Luego cabe destacar también a José Santos Chocanos, con Hora Santa, su poemario, En la aldea, Selva Virgen, la epopeya del Morro y las primicias de Oro de Indias y su gran poemario de Oro de Indias. También cabe destacar a Ventura García Calderón con su gran obra La venganza del cóndor, y otra gran obra muy importante que él escribió fue Cuentos peruanos. Continuamos con el posmodernismo. El posmodernismo es una corriente
que fue una combinación entre el modernismo y el vanguardismo. En esta etapa se originó el movimiento Colombia en 1916. Sus características fueron retornar a la realidad inmediata y ser muy sencillos al escribir las obras, depurando el arte. Destacaron los siguientes escritores: Abraham Valdelomar con su gran obra El Caballero Carmelo y José María Eguren con su gran obra El Niño de la Lámpara Azul. Continuamos con la corriente del vanguardismo. El vanguardismo fue una corriente creada para rechazar al realismo, para rendir culto a la novedad. No tiene reglas de gramática y verso, más bien ellos se opusieron a que ya no haya reglas de gramática ni versos para escribir sus obras en el vanguardismo. Sus representantes máximos fueron Carlos Oquendo de Amat, con su gran obra 5 metros de poema; Martín Adán, La Casa de Cartón, una gran obra de este escritor vanguardista. También tenemos a César Moro con su gran obra Los Anteojos de Azufre y La Tortuga Ecuestre, y César Vallejo con sus grandes obras Los Heraldos Negros, Trilce, El Tungsteno, Paco Yunque y España aparta de mí este cáliz. Continuamos con la siguiente corriente de la literatura de la República: el indigenismo. El indigenismo viene a ser una reivindicación del indio y también se creó con el fin de no escribir más obras con temas de romances e idealismos. Y mucho se representaba, quería darse mucha, querían que destaque mucho el habitante de la sierra. Los representantes máximos del indigenismo fueron Enrique López Albújar con su gran obra Cuentos Andinos. También tuvo otras obras que se llamó Matalaché, de Picazona, Nuevos Cuentos Andinos. Más bien hubo una telenovela peruana en los años 80 que se llamó Matalaché, que viene a ser la obra escrita por Enrique López Albújar. Un director peruano la llevó a la pantalla mediante una telenovela. También tenemos a Ciro Alegría con sus grandes obras El mundo es ancho y ajeno, Los perros hambrientos, La serpiente de oro, José María Arguedas. También tenemos con sus grandes obras Jaguar Fiesta, El zorro de arriba y el zorro de abajo, Diamantes y pedernales, Los ríos profundos, El sexto y Todas las sangres. Ahora viene una penúltima etapa de la literatura de la República, es el boom, la etapa del boom, que se manifestó en la década del 50 y 60. El boom es una corriente literaria que compone la renovación total de las técnicas narrativas. En eso consistió el boom, cuyas características principales fueron la narrativa urbana, las áreas más universales del ser humano, el rechazo de la moral enfocada en el maniqueísmo y la propia interpretación por el lector de las obras de los escritores de la corriente del boom. Y también la renovación del lenguaje literario, es decir, ellos lo quisieron renovar, todas las reglas, todas las normas, tanto para prosa y verso. Los representantes máximos del boom fueron Mario Vargas Llosa, nuestro Premio Nobel de Literatura en el año 2010, con sus grandes obras La ciudad y los perros, Conversación en la catedral, La fiesta del chivo, Los cachorros, Pantaleón y las visitadoras, La ciudad y los perros y El pez en el agua. También tenemos a Alfredo Bryce Echenique con sus grandes obras Un mundo para Julius y Tantas veces Pedro. También destacó Julio Ramón Ribeiro con sus grandes obras de Crónicas de San Gabriel, Los geniecillos dominicales, La palabra del mudo y Cambio de guardia.
También tenemos la literatura actual. Continuamos en la etapa de la República, que continúa hasta la etapa actual. La literatura actual empezó a surgir desde los años 80 y continuó en la década del 90 y hasta la actualidad. ¿Quiénes son los representantes máximos de nuestra literatura actual? Son Alonso Cueto con su obra Demonio del Mediodía, La Hora Azul, Encuentro Casual, La Venganza del Silencio. Augusto Tamayo con Relatos Limeños. Esta literatura actual está enfocada en temas juveniles y cuyas características son que no contienen un orden ni estándar y su estructura es muy variable. Los siguientes escritores también de la literatura actual son Santiago Roncayolo con El arte nazi, Memorias de una dama y El otro amor de Diana Abril. También tenemos a Sergio Bambarén con sus grandes obras El delfín, la historia de un soñador, Pensamientos a la orilla del mar, Iris y la música del silencio. Y tenemos a nuestro gran poeta, escritor y poeta Marco Martos con sus grandes obras Donde no se ama, Jaque perpetuo, Cabellera de Berenice, Muestra de arte rupestre, El monje de Praga y El mar de las tinieblas. Bueno, queridos compatriotas peruanos, con eso termino toda mi versión teórica sobre nuestra literatura peruana. Y ahora también quiero pasar a recomendarles obras de literatura peruana que todo peruano debe leer antes de morir, que son Abraham Valdelomar, El caballero Carmelo y la ciudad de los físicos, Alfredo Bryce Echenique, Con un mundo para Julius, Huerto cerrado, No me esperes en abril, Dándole pena a la tristeza. También quiero recomendar a nuestro gran escritor tradicionalista, que fue Ricardo Palma, con sus grandes tradiciones peruanas. También quiero recomendar a nuestro gran poeta José Santos Chocanos, deben de leer el libro de mi proceso, Oro de Indias, poesías completas, Alma América y El alma de Voltaire. También tenemos a nuestro gran Inca Garcilaso de la Vega, representante máximo de la literatura de la conquista, con su gran obra Comentarios Reales de los Incas. También recomiendo a Florinda Mato de Tarne con su gran obra Ave sin nido. También quiero recomendar a Manuel González Prada con su gran obra Páginas Libres y Horas de Lucha. También quiero recomendar a Sebastián Salazar Bondi con sus grandes obras que no deben dejar de leerlas antes de morir: Lima la Horrible, Fabricante de Deudas y Comedias y Juguetes. También les recomiendo a nuestro gran poeta César Vallejo con sus obras que no deben dejar de leerlas: Trilce, Poemas completos y Paco Yunque. Ciro Alegría, él escribió prosa, deben leerlo, muy importante. Deben leer estas obras de El mundo es ancho y ajeno, Los perros hambrientos, La serpiente de oro. También deben leer a Julio Ramón Ribeiro con sus obras Los gallinazos sin plumas, La palabra del mudo y Crónica de circunstancias. También tienen que leer a José María Arguedas. Él trata especialmente el representante máximo, según mi opinión, de la corriente del indigenismo en la etapa de la literatura de la República, con sus grandes obras Los ríos profundos, Jaguar Fiesta, El sexto, Todas las sangres y El zorro de arriba y El zorro de abajo. Y a nuestro gran escritor y Premio Nobel de Literatura 2010, Mario Vargas Llosa, deben leer La ciudad y los perros, Conversación en la catedral, Travesuras de la niña mala, La fiesta del chivo, Los cachorros y El pez en el agua. Y también recomiendo leer a los representantes máximos actuales de la literatura de la República, que son
Santiago Roncayolo, Sergio Bambarén Rollero, Marcos Martos y Augusto Tamayo, como también a Alonso Cueto. Eso es todo lo que les quería decir en esta primera parte de este video sobre el tema de nuestra gran literatura peruana. Y bueno, sigan mis recomendaciones y van a ver que van a admirar mucho más a nuestro país.